El 1 de diciembre de 2018, tras la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se decide abrir al público la residencia oficial de Los Pinos. Esta casa o estas casas destinadas para albergar al presidente en turno, pues fueron abiertas para no ser ocupadas ya por el presidente, sino para que el pueblo mexicano tuviera acceso a este lugar emblemático, significativo del poder, de una presidencia más monárquica que democrática. ¿Y qué fue lo que se encontró ahí? ¿Qué fue lo que el público, todos los que ya hemos visitado este lugar, pues podemos encontrar y sorprendernos? Lo primero es un lujo y ostentación que dista muchísimo de lo que es la vida diaria de la mayoría de los mexicanos. Un país en donde las clases sociales están divididas con violencia, ¿no? En donde los que tienen son muy pocos, pero tienen mucho, y los más son los que carecen de absolutamente todo, ¿no? Desde un techo hasta los servicios básicos, la educación, trabajo digno y sobre todo un sueldo que pues que sea acorde de lo que se está haciendo, de lo que se está produciendo. Las grandes riquezas solo se pueden construir a partir de la explotación de los demás, o en este caso, a partir del saqueo. Si usted visita hoy la residencia oficial de Los Pinos, podrá darse cuenta cómo cada habitación, cada sala tiene este aspecto vacío, justo lo que ocurrió en todo el país, un gran saqueo. El complejo residencial de Los Pinos no es una delimitación que guarda la casa donde vivió el presidente, si lo entendemos como muchas personas lo podrían haber entendido durante mucho tiempo, que era el lugar donde estaba la casa del presidente, sino que es un complejo que tiene al menos 5 casas que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, desde la presidencia del general Lázaro Cárdenas hasta el anterior presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, una casa que se construyó en época del general Lázaro Cárdenas, donde vivió, pero que años después el entonces presidente Miguel Alemán consideró que era una casa muy pequeña, muy austera, digna del presidente. Entonces manda a construir una casa y a partir de este momento se van construyendo 1, 2, 3, 4, 5 casas para el uso del presidente o, como lo veremos ahora, de quien fingió o quien actuó ser la primera dama del país, quien actuó ser la esposa del presidente. Una telenovela que ya nos habían dicho, que ya sabíamos, ¿no? Los más perspicaces de lo que se trataba, pero que los medios de comunicación oficial pues tenían que mantener esta ficción a los ojos de todo México. Esta es la segunda Casa Blanca, una casa que se construyó dentro del complejo de Los Pinos. ¿Para qué? Para ser la casa habitación de la que oficialmente era la esposa del presidente Peña Nieto. La casa no se puede acceder. Esto es lo más que he podido grabar de ella, una escalinata que se volviera muy famosa al ser utilizada como set para una fotografía de Angélica Rivera y su hija Sofía Castro para la revista Marie Claire México, en un artículo titulado Redefiniendo el poder femenino. Esta casa, o Cabaña 2, como se le conoce oficialmente, pasaría desapercibida hasta que el periodista Arturo Rodríguez de la revista Proceso pudo acceder a ella y entrevistar a quienes trabajaban al servicio de Angélica Rivera y pudieron constatar que efectivamente fue aquí donde Rivera vivió con todos sus hijos. Es decir,
Mientras Angélica Rivera vivía en esta cabaña 2, que véala usted y dígame si es una cabaña, ella vivía aquí, el expresidente Enrique Peña Nieto vivía en la casa Miguel Alemán, que está a unos 50 metros. Pero lo importante es que para la construcción de esta casa y todo su mobiliario, pues los datos, las cifras, los costos se desconocen. ¿Por qué? Porque se dice que es un asunto de seguridad nacional. Es decir, que por la seguridad del país no se puede decir cuánto se gastó Enrique Peña Nieto en la construcción de esa casa, y en eso ya sabemos cómo se las ha gastado el gobierno anterior y los gobiernos anteriores. Si en su momento Miguel Alemán decidió que la casa que construyó el general Cárdenas era muy pequeña para él y mandó construir una más grande, pues no sería el único que hizo esto. También Vicente Fox con la construcción de la Cabaña 1, que a pesar de ser esa casa de una sola planta, pues nada más tiene 800 metros de construcción, sumándose así a la historia de los grandes rateros de este país. Nunca sabremos cuánto fue el dinero que se gastó en la construcción, ampliación, remodelación de estas mansiones. ¿Por qué? Porque toda esa información se la llevaron, la desaparecieron. No existe nada, no existe un solo archivo, una sola carpeta que dé cuenta de ese dinero que se gastó en las administraciones anteriores para que ellos pudieran vivir como reyes. Y no se sabrá porque esa información que fue deshecha, que fue destruida, se clasificó como información de seguridad nacional. Estos datos que se acaban de dar a conocer, el hecho de que Angélica Rivera tuviera otra Casa Blanca dentro de Los Pinos, es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y que está despertando el interés de periodistas de todas las naciones que evidentemente irán arrojando datos que no solo nos seguirán sorprendiendo, sino que seguirán despertando la indignación de toda una nación que ya está harta del saqueo de sus gobernantes. De lo perdido, lo que aparezca, es una muestra de pintura en la casa Miguel Alemán de Los Pinos, que justamente es eso, una muestra de las obras de arte que no se pudieron robar, que ya probablemente no les dio tiempo. La sala donde presumían ver los partidos de la selección mexicana de fútbol sería una de las tantas que también desaparecieron. Algo que ya no les pudo caber en la mudanza fue sin duda esta cómoda sala de cine que se encuentra en el búnker construido por Felipe Calderón en la casa Miguel Alemán. Y algo que también me llamó mucho la atención fue encontrar en una recámara de esta misma casa 3 impactos de bala en los vidrios de las ventanas. ¿Cómo llegaron ahí? Queda claro que quienes vivieron aquí vivieron con miedo, porque sabían lo que estaban haciendo. Y ahora, como lo hemos visto, cuando se atreven a poner un pie en la calle, lo hacen disfrazados, usando ridículamente gorras o pelucas para no ser reconocidos. Esperemos que estos monumentos al despilfarro y a la opulencia, al abuso de poder,
se queden aquí para recordarnos que nunca, nunca más vuelva a suceder en nuestro país. Gracias por acompañarme. Un abrazo para todos y nos vemos en futuros videos.